Entonces, vamos a hablar sobre el tejido nervioso, ¿sí? El sistema nervioso. Vamos a ver que el sistema nervioso está compuesto por un tejido especial, ¿sí? Que tiene características especiales que le permite responder a los diversos cambios que pueden existir tanto en el medio externo e interno, ¿sí? Y de esa manera controla la actividad de diversos órganos y aparatos. Vamos a ver que dentro del sistema nervioso hay varias clasificaciones que tenemos que manejar, ¿sí? En primer lugar tenemos una clasificación desde el punto de vista anatómico, ¿sí? Este se va a dividir en un sistema nervioso central y en un sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central vamos a tener lo que es el encéfalo y la médula espinal, y en el sistema nervioso periférico todas las estructuras que salen del encéfalo y la médula espinal, que son los nervios, ¿sí? Y los ganglios nerviosos, ¿ok? Desde el punto de vista funcional, vamos a ver que el sistema nervioso se divide en un sistema nervioso voluntario y uno involuntario. El voluntario, ¿sí? Se llama somático y el involuntario se llama autónomo, ¿ok? Después vamos a ver más adelante que el autónomo se vuelve otra vez a clasificar en simpático, parasimpático y entérico. Entonces, la célula más importante de este tejido, por supuesto, va a ser la neurona, ¿sí? Es la unidad funcional del tejido nervioso. Y vamos a ver que el ser humano, ¿verdad? Tiene más de 10.000 millones de neuronas, y este va a estar compuesto por un cuerpo, o llamado también soma, ¿sí? Y va a tener muchas prolongaciones, como ustedes pueden ver aquí. Estas prolongaciones van a ser entre dendritas y axones. Vamos a ver las diferencias que tienen ellos, ¿sí? Entonces acá tenemos un dibujo esquemático clásico de una neurona donde tiene una forma ovalada o tiene una forma medio triangular, y de él se desprenden varias prolongaciones, ¿ok? Esas prolongaciones se llaman dendritas y axones, y vamos a ver las diferencias después, ¿ok? Entonces, una neurona se vuelve a clasificar, ¿sí? Funcionalmente en neuronas sensitivas, motoras y de integración. Las neuronas sensitivas son neuronas que van a tener una vía, ¿sí? Que se dice que es aferente o una vía ascendente, ¿ok? O sea que todas las señales que recoge de afuera va hasta el sistema nervioso central, ¿ok? Y el motor hace lo opuesto, del sistema nervioso central va hacia afuera, hacia los órganos efectores, ¿verdad? Ya puede ser músculo, puede ser glándulas, etcétera, ¿ok? Y tenemos las neuronas de integración, que son neuronas de asociación que regulan las funciones de estos dos grupos de neuronas, ¿sí? Y como le digo, ¿verdad? Regula, modula, ¿verdad? El circuito nervioso. Una neurona histológicamente se caracteriza por tener, ¿verdad? Un tamaño bastante grande. Comparen todos estos núcleos que vemos aquí en la periferia y vamos a ver que esta célula tiene un tamaño mucho mayor, ¿ok? Entonces, en primer lugar, el tamaño es lo que tenemos que considerar, es bastante grande, tiene mucho citoplasma, el núcleo es bien redondo, la cromatina es muy laxa porque es una célula muy activa y tiene un nucleolo muy prominente, ¿sí? Yo siempre le comparo, ¿verdad? Con el ojo de un búho, ¿verdad? La neurona, para que se recuerde. Entonces, vamos a ver que estas neuronas van a estar en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, ¿ok? Entonces, en el sistema nervioso central vamos a ver que van a estar sobre un fondo, ¿sí? Que se va a llamar neuropilo, ¿ok? Este neuropilo está formado por la gran cantidad de prolongaciones que tiene una neurona, ¿sí? Entonces imagínense, una neurona puede tener miles de prolongaciones entre dendritas y axones. Y tenemos 10.000 millones de neuronas, o sea, hay muchísimas prolongaciones que se enredan entre sí. Entonces, ese conjunto de prolongaciones va a formar lo que se llama neuropilo, ¿ok? Ahora, para poder observar esas prolongaciones de las células, de las neuronas, necesitamos tinciones especiales. Estas tinciones generalmente son tinciones que tienen plata o tienen oro, ¿ok?
son técnicas con metales pesados. Entonces aquí tenemos una imagen, ¿sí? Donde vemos la neurona, la célula más grande con núcleo bien redondo, claro, nucleolo prominente, ¿sí? Esta es la neurona, sin dudar. Ahora, este fondo que nosotros vemos aquí, fíjense, parece un fondo sucio, un fondo grumoso, algodonoso, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos de neuropilo, y está formado por las miles de prolongaciones que van a tener las miles y millones de neuronas que puede haber, ¿ok? Esto se llama neuropilo. Entonces acá tenemos otra imagen, fíjense, esto es el neuropilo, está formado por todas las prolongaciones que tienen las neuronas, y estas células grandes, ¿sí? Con mucho citoplasma, núcleo redondo y núcleo prominente, estas son las neuronas, ¿ok? Bueno, y esta es una tinción especial, una tinción de oro, ¿sí? Donde permite sí visualizar un poquito mejor estas prolongaciones de las neuronas. Y miren acá cómo podemos ver. Parece todo un enredado, un intricado, ¿verdad? De filamentos, ¿verdad? Entonces, todas estas son las prolongaciones que tienen las neuronas. Y el conjunto forma lo que se llama el neuropilo. No se olviden, neuropilo. Bueno, la neurona, ¿verdad? Va a tener un gran citoplasma, y ese citoplasma, ¿sí? Le vamos a llamar pericarion, ¿sí? Ese pericarion va a tener cualquier organela que tiene cualquier célula, por supuesto, a diferencia de algunas. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que una neurona es una célula muy activa, ¿sí? Que sintetiza una gran cantidad de proteínas y también glucoproteínas. Entonces va a tener una gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, ¿sí? Va a tener una gran cantidad de mitocondrias, ¿sí? Ahora, algo característico es la presencia de esto que se llama sustancia de Nissl. La sustancia de Nissl está formado por grumos o grupos de polirribosomas asociados con retículos endoplasmáticos rugosos, ¿ok? Tienen una coloración, ¿verdad? Más intensa. En este caso tiene un color basófilo, pero este es porque es una técnica especial, una técnica de azul de toluidina, pero en coloraciones HE también tiene un color medio eosinófilo o basófilo más intenso, ¿sí? Entonces eso se llama sustancia de Nissl. Va a tener componentes del citoesqueleto, ¿verdad? Le vamos a llamar neurofibrillas, ahí vamos a tener filamentos de actina, filamentos microtúbulos, ¿sí? Y también filamentos intermedios, ¿ok? O sea, tiene todas las organelas que tienen todas las células. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las prolongaciones que tienen estas neuronas. Hay dos tipos de prolongaciones, se llaman dendritas y se llaman axones. En primer lugar vamos a hablar sobre las dendritas, ¿sí? Vamos a ver que una neurona puede tener una gran cantidad de dendritas, ¿sí? Y solamente en casos excepcionales puede tener una sola dendrita o ninguna. La función de la dendrita viene a ser como una microvellosidad. La microvellosidad tenía la función de aumentar la superficie de absorción de una célula epitelial. En este caso, la dendrita lo que va a hacer es aumentar la superficie de contacto de la neurona con las prolongaciones de la siguiente neurona, de tal modo para a recibir una gran cantidad de impulsos nerviosos. ¿Ok? Vamos a ver que hay neuronas que tienen muchísimas dendritas. Por ejemplo, esta que está aquí se llama célula de Purkinje, es una célula, es una neurona, ¿sí? Que está en el cerebelo y tiene, fíjense, entre 200 a 300 mil, ¿verdad? Terminales dentro de un árbol dendrítico. Parece como un árbol realmente, ¿verdad? Y sus ramas. Todas estas son dendritas con sus ramificaciones. Hay miles, miles y miles. Y luego tenemos el axón. El axón tenemos que tener en cuenta que nunca va a haber más de un axón por cada neurona, ¿sí? Entonces la dendrita la neurona puede tener muchas dendritas o ninguna, pero solamente puede tener un axón, ¿ok? Solamente un axón. Este axón
se origina a partir de una estructura cónica que le vamos a llamar cono axónico y se caracteriza por no tener sustancia de níquel, ¿ok? Es mucho más largo, ¿sí? Que una dendrita y también mucho más delgado, ¿sí? Acuérdense, tiene que ser largo, ¿por qué? Porque desde el cerebro tiene que llegar hasta la punta del pie más o menos, ¿sí? Entonces son células con prolongaciones muy, pero muy largas y pueden emitir también colaterales. ¿Okay? Y termina en forma de bulbo, ¿sí? Que se llama botón sináptico. Entonces aquí tenemos un dibujo esquemático de una neurona con sus prolongaciones. Tenemos su cuerpo, ¿sí? O soma, que va a tener el núcleo, ¿sí? El núcleo prominente, dentro del citoplasma que está rodeando al núcleo que le llamamos pericarium. Tenemos estos grumos que son la sustancia de Nissl, ¿sí? Que son polirribosomas más retículo endoplasmático rugoso. Y tiene prolongaciones, muchas prolongaciones. Algunas son más gruesas y cortas, y son múltiples, que son las dendritas, y tiene una sola que es larga y fina, que le llamamos axón, ¿ok? Bueno, las neuronas se pueden clasificar dependiendo de su morfología, ¿sí? Morfológicamente, sí, estos se pueden clasificar dependiendo de la cantidad de prolongaciones y de la longitud que puede tener ese axón. Entonces, dependiendo de la cantidad de prolongaciones, vamos a tener unipolar cuando la neurona tiene una sola prolongación, bipolar cuando tiene dos prolongaciones, pseudo unipolar cuando tiene una prolongación, pero este se vuelve a ramificar en dos, ¿sí? Entonces es una falsa neurona con una sola prolongación, en realidad termina teniendo dos, y luego tenemos las neuronas que tienen múltiples prolongaciones, se llaman multipolares, ¿ok? Entonces, las unipolares son neuronas rudimentarias, inexistentes en vertebrados, ¿ok? Y si existe en vertebrados, solamente existe durante la vida embrionaria, ¿ok? Serían las neuronas inmaduras. Ya en el adulto, ¿verdad? En los tejidos maduros podemos encontrar estos tipos de neuronas. La bipolar, fíjense, sería esta. Tenemos aquí el cuerpo neuronal y una prolongación hacia arriba y una prolongación hacia abajo. Uno funciona de dendrita y el otro funciona de axón. Tiene dos polos, ¿sí? Este tipo de neurona se encuentra dentro de los órganos sensoriales. Por ejemplo, la retina, que es el órgano de la visión, la cóclea, que es el órgano de la audición, ¿sí? También en el aparato olfatorio, o sea, todos los órganos sensoriales de los sentidos, ¿sí? Tienen este tipo de neurona especial. Luego tenemos las pseudounipolares, que es esta. Fíjense, tenemos el cuerpo, el núcleo, y aquí tenemos una sola prolongación que luego se ramifica uno hacia arriba y uno hacia abajo, ¿ok? Entonces uno funciona de dendrita y el otro funciona de axón. Entonces a esto le llamamos pseudo unipolar y esto está presente en los ganglios, ¿sí? Nerviosos de los nervios espinales y también en los ganglios nerviosos de los pares craneales. Solamente ahí están estas neuronas, ¿ok? Acuérdense que siempre es pregunta de examen. Y luego tenemos las multipolares, que serían estas. Fíjense, tiene una forma ligeramente triangular y miles de prolongaciones. Solamente una de ellas termina siendo axón, el resto terminan siendo dendritas. ¿Ok? Entonces aquí para mostrarle los órganos sensoriales, acá tenemos el ojo, ¿verdad? Acá está la retina, dentro de la retina vamos a tener aquí la neurona bipolar. Fíjense, lo mismo también aquí, dentro de la cóclea, que es el órgano de la audición, el olfato, etc. Y aquí tenemos la médula espinal, ¿sí? Fíjense la médula espinal, a los lados tenemos los ganglios espinales, ¿sí? Y aquí en los ganglios espinales tenemos esa neurona pseudounipolar. Una de las prolongaciones va hacia la médula espinal y la otra va hacia los órganos efectores, ¿ok? Y aquí tenemos las multipolares que se encuentran en el sistema nervioso central,
por ejemplo, en la corteza cerebral y la cerebelosa. La de Purkinje, que le mencioné previamente, sería una multipolar. Luego tenemos la clasificación según la longitud del axón. Tenemos las neuronas de proyección o neuronas de tipo Golgi 1, o tenemos las interneuronas o neuronas Golgi tipo 2, ¿sí? Estas de tipo 1, ¿sí? Se caracterizan por tener un axón largo, ¿sí? Pueden ser tanto sensitivas como motoras. Y estas Golgi tipo 2 son de axones cortos, ¿sí? Y generalmente son llamadas también neuronas de asociación, ¿ok? Entonces acá tenemos una imagen donde nos muestran todas las neuronas, ¿sí? Fíjense las diversas formas que tienen y la cantidad de prolongaciones que tienen es bastante variado. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre la sinapsis. La sinapsis viene a ser la zona especializada de contacto que hay entre una neurona y otra, ¿sí? En esta zona de contacto se va a transmitir ese impulso nervioso y se hace mediante la liberación de una sustancia que se llama neurotransmisor, ¿ok? Tenemos que hablar, ¿verdad?, de las partes de la sinapsis. Tenemos una porción presináptica que está formado por el botón, ¿sí?, axonal de una neurona, ¿sí?, de la neurona 1, por decirlo así, y tenemos la porción postsináptica, que sería la neurona 2, ¿ok? Alguna parte de la neurona 2. Y entre ellos hay un espacio que le vamos a llamar hendidura sináptica, ¿ok? Entonces, las sinapsis pueden ser variadas dependiendo de qué estructuras hacen contactos entre sí. Por ejemplo, podemos tener una sinapsis que se llama axosomática cuando el axón termina en el cuerpo de una neurona. Puede ser axónica cuando el axón termina dentro de otro axón, ¿sí? Puede ser axodendrítica cuando el axón termina, ¿sí?, en una dendrita. Y puede ser también axoespinosa, ¿verdad?, cuando termina en una espina dendrítica, ¿sí? La espina dendrítica vendría a ser como una prolongación más de la dendrita para aumentar la superficie de contacto, ¿ok? Entonces, con esto nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre el axón va a llevar, ¿sí?, el impulso nervioso y el resto de las partes de la neurona puede ser receptor, ¿sí? Entonces, tanto el cuerpo, tanto la dendrita y tanto el axón otra vez pueden recibir, pero solamente puede enviar el axón, ¿ok? Bueno, las sinapsis van a variar. O sea, existen dos tipos de sinapsis. Una sinapsis que se llama química, que es la que existe en los vertebrados, ¿sí? Se da mediante la liberación de sustancias químicas que le llamamos neurotransmisores. Y tenemos las sinapsis eléctricas que están presentes en los invertebrados, ¿ok? Nosotros no tenemos sinapsis eléctrica. Y la sinapsis eléctrica consiste nada más en la en estas uniones que se llaman uniones de tipo nexo, que están presentes en las neuronas rudimentarias, ¿verdad?, de los intervertebrados. Bueno, este voy a pasar porque les voy a explicar dónde está. Existen varios tipos de neurotransmisores, ¿sí? Químicamente se pueden clasificar en aminas, aminoácidos, péptidos, purinas, ¿sí?, compuestos gaseosos, inclusive, ¿sí? Y todas estas sustancias lo que van a hacer es prácticamente dos cosas. O pueden despolarizar la membrana de la segunda neurona o pueden hiperpolarizar a esa neurona de tal manera que la inactivan, ¿sí? Entonces acá está, fíjense, la liberación de estos neurotransmisores puede producir la excitación o la inhibición, ¿ok? Vamos a ver que los neurotransmisores generalmente terminan siendo degradados o recapturados y pueden ser degradados por la presencia de enzimas, ¿verdad? Estas enzimas son específicas para degradar algunos de estos neurotransmisores. Entonces aquí está.
¿qué es lo que ocurre en una sinapsis? ¿Sí? En primer lugar, tiene que haber un impulso nervioso, entonces llega una señal ¿sí? Dentro del botón sináptico, es una señal para la liberación de los neurotransmisores que están dentro de unas vesículas. ¿Ok? Entonces se liberan estos neurotransmisores y los neurotransmisores actúan sobre receptores específicos. ¿Sí? Esos receptores específicos van a hacer dos cosas. O sea, pueden hacer dos cosas. Pueden permitir la entrada de sodio, ¿sí? En la segunda neurona, o pueden permitir la entrada de cloro en esa segunda neurona, ¿sí? Si entra sodio, se despolariza la membrana, ¿sí? Y la segunda neurona se excita, ¿sí? Se activa. Si entra cloro, se vuelve más negativa, entonces no se despolariza, sino se hiperpolariza. Entonces de esa manera se inhibe, ¿ok? Entonces los neurotransmisores pueden actuar en dos tipos de receptores, ¿sí? Entonces esos receptores van a variar dependiendo de qué neurotransmisor sea, ¿ok? Bueno, y eso es todo lo que está aquí explicado, ¿verdad? Lo que les mencioné. Bueno, y después tenemos las células que se llaman células de la glía o la neuroglía, ¿sí? Entonces, en esas imágenes que yo les mostré del tejido nervioso, ustedes veían las neuronas, pero también veíamos otros tipos de núcleos, ¿sí? Entonces, esos núcleos corresponden a las células de la glía, ¿sí? Estas células no son neuronas, son células de sostén y no tienen capacidad de generar impulsos nerviosos. O sea, no son células conductoras, solamente son células de sostén. Ellas se van a dividir en células del sistema nervioso central y células del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central vamos a tener las células de la neuroglía propiamente dicha y las células ependimarias, ¿sí? Y en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann y las células satélites, ¿ok? Algo que tenemos que saber sobre las células de la glía es que son las células más abundantes del sistema nervioso central y son células que sí pueden proliferar. En cambio, las neuronas no proliferan. ¿Ok? Bueno, en primer lugar vamos a hablar de las células de la neuroglía, ¿sí? Que son las células que están en el sistema nervioso central. Son los astrocitos, son los oligodendrocitos, la microglia y las células ependimales. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestra imagen del sistema nervioso. Miramos estas células grandes con núcleo grande, que son las neuronas, ¿sí? Y vemos el fondo, ¿verdad? Este fondo sucio, grumoso, algodonoso, que era el neuropilo, ¿sí? Pero miren estos núcleos más pequeños. Estos núcleos más pequeños corresponden a las células de la neuroglía. Y vamos a ir viendo cuáles son, ¿ok? Entonces, primero vamos a hablar de los astrocitos. Los astrocitos se llaman así porque tienen muchas prolongaciones, tienen una forma estrellada, ¿sí? Y esas prolongaciones pueden hacer contacto con los vasos sanguíneos, pueden hacer contacto con las neuronas, ¿sí? Se caracteriza por tener un núcleo relativamente grande, ¿sí? Relativamente digo, ¿por qué? Porque siempre va a ser más pequeño que una neurona, pero va a ser la más grande entre las células no neuronales, ¿ok? Y el núcleo generalmente es claro, ¿sí? Vamos a ver que dentro de su citoplasma va a tener una proteína muy importante que se llama proteína ácida fibrilar glial, que le permite reconocerle fácilmente de las otras células, ¿sí? Esta es una tinción especial de inmunohistoquímica que marca este componente y se tiñe intensamente los astrocitos. Todos estos son astrocitos, estos que están fuertemente teñidos, ¿ok? Hay dos tipos de astrocitos, ¿sí? Morfológicamente son prácticamente similares, ¿sí? Tenemos los protoplasmáticos y los fibrosos. Los protoplasmáticos están presentes en el sistema, o sea, en la sustancia gris,
y el fibroso en la sustancia blanca. Después le voy a explicar la diferencia entre sustancia blanca y sustancia gris. Ahora, fíjense las prolongaciones que tiene el astrocito. Algunas hacen contacto con los vasos sanguíneos, otros hacen contacto con las prolongaciones axonales o con la neurona misma, ¿sí? Y aquí es importante, ¿por qué? Porque los astrocitos forman parte de lo que se llama la barrera hematoencefálica, por eso ellos están envolviendo a los vasos sanguíneos. ¿Qué función tienen los astrocitos? En primer lugar, tiene una función de sostén, ¿sí? Tiene una función de regulación de la actividad neuronal porque termina eliminando, ¿sí?, estos neurotransmisores. También se encarga del metabolismo de las neuronas, ¿sí? Y elimina sus productos de desecho. Entonces acá tenemos otra vez dibujo esquemático del astrocito con sus prolongaciones. Fíjense cómo algunas hacen contacto con la neurona y otro con los brazos, con los vasos sanguíneos. ¿Okay? Luego tenemos los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son células no neuronales que se caracterizan por tener menor cantidad de prolongaciones que el astrocito, ¿sí? Estas células son más pequeñas y el núcleo es más oscuro, ¿ok? Por lo general tiene un halo claro a su alrededor y le da un aspecto en huevo frito, ¿sí? Vamos a ver. La función más importante del oligodendrocito es la de producir lo que se llama la vaina de mielina, ¿sí? Pero acuérdense que el oligodendrocito solamente está en el sistema nervioso central, por lo tanto, en el sistema nervioso central él produce la vaina de mielina. En el sistema nervioso periférico ya es otra célula la que se encarga de eso, ¿sí? Entonces acá podemos ver al oligodendrocito que tiene sus prolongaciones y cada prolongación puede formar la vaina de mielina a varias fibras axonales, ¿sí? Acuérdense que los axones pueden ser muy largos, entonces las células no le pueden rodear completamente. Entonces vamos a ver que hay segmentos desnudos de vaina de mielina. Y esos segmentos desnudos, ¿sí?, es lo que nosotros vamos a llamar nodos de Rambier, ¿ok? Luego tenemos la microglia, ¿sí?, o microgliocito. Estas células son pequeñas, ¿sí? El núcleo es ligeramente aplanado, ¿sí? Y esta célula se origina a partir de los monocitos y tiene capacidad de hacer fagocitosis. Viene a ser el macrófago del sistema nervioso central, ¿ok? Entonces aquí tenemos, fíjense, una imagen, vemos el fondo sucio, algodonoso, vemos estas células con núcleo grande, núcleo prominente, que son las neuronas, y luego tenemos estos núcleos más pequeños, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, le estoy señalando los núcleos que tienen un aspecto más aplanado, ¿sí? O alargado. Estas son las células de la microglia, ¿ok? Y luego tenemos aquí otra vez la imagen anterior, el neuropilo, las neuronas y estos núcleos más pequeños, ¿sí? Son las células de la neuroglia, ¿verdad? Por ejemplo, este núcleo, ¿sí?, que es relativamente uno de los más grandes entre todas las células que no son neuronas y es más claro. Entonces ese es el astrocito. Y este que vemos aquí es más pequeño, más oscuro y tiene como un halo claro a su alrededor, ¿sí? Parece un huevo frito. Eso se llaman oligodendrocitos, ¿ok? Luego tenemos las células ependimarias. Las células ependimarias se caracterizan por tener un aspecto epitelial, ¿sí? Tiene entre una forma cúbica cilíndrica y recubre unas cavidades internas del sistema nervioso central que se van a llamar conducto del epéndimo o ventrículos cerebrales, ¿sí? Hay dos tipos de células dentro del epéndimo, que son las células ependimarias propiamente dichas y las células que se llaman tanicitos, ¿ok? Estas células pueden tener prolongaciones en la membrana apical, ¿sí?, que son microvellosidades, ¿sí?, y pueden tener también uniones entre sí que se llaman desmosomas, ¿sí?
Algunas de ellas también pueden tener uniones oclusivas que son importantes para la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y vamos a ver que en la parte basal no tiene membrana basal, por eso no es un verdadero tejido epitelial, ¿sí? Y tiene prolongaciones que hacen contacto con los astrocitos. Entonces aquí tenemos un corte de la médula espinal, ¿sí? Vemos que aquí en el centro hay una cavidad y esta cavidad es lo que se llama cavidad ependimaria, ¿sí? Entonces esta cavidad está revestida por este epitelio, ¿sí? Yo le llamo epitelio, pero tengan en cuenta que no es un verdadero epitelio, ¿sí? Vamos a ver que tiene un aspecto entre cúbico a cilíndrico, ¿sí? Carece de membrana basal, por eso no se ve una membrana basal, y tiene todas estas prolongaciones que hacen contacto, ¿verdad?, con las células del tejido nervioso. Entonces esa célula se llama célula ependimarias. Morfológicamente no se pueden distinguir entre el tanicito y las células ependimarias propiamente dichas, ¿ok? Los tanicitos se caracterizan por tener las prolongaciones que hacen contacto con vasos sanguíneos, ¿ok? Y aquí podemos ver en el esquema cómo pueden tener uniones de tipo oclusivo, ¿sí? En algunas partes estas uniones son bastante abundantes y son fundamentales para la barrera hematoencefálica, ¿ok? Entonces, esto es una imagen esquemática que nos muestra, ¿verdad?, cómo vamos a interpretar un corte o cómo se organiza, ¿verdad?, el tejido nervioso en el encéfalo, ¿sí? Vamos a tener por fuera, ¿sí? Y aquí por dentro, ¿sí? Adentro hay también como unas cavidades, ¿sí? Entonces, por fuera vamos a ver que va a estar recubierta por unas membranas que le protegen. Esas membranas se llaman meninges. Después vamos a hablar bien sobre las meninges. Pasando las meninges ya tenemos el tejido nervioso, y luego, hacia adentro, revistiendo las cavidades, teníamos las células ependimarias, ¿sí? No se olviden. Ahora, dentro del espesor del tejido nervioso vamos a tener, por supuesto, las neuronas, con miles de prolongaciones entre dendritas y axones, ¿sí? Y luego las células gliales, ¿sí? Acuérdense, el astrocito tenía miles de prolongaciones, algunas hacen contacto con las neuronas, otro con los vasos sanguíneos, ¿sí? Y otro también hacen contacto, ¿verdad?, con las meninges. Vamos a ver los oligodendrocitos, que son las que le forman la vaina de mielina a los axones de las neuronas, ¿sí? Y tenemos las células de la microglia, ¿ok? Bueno, ¿tenemos alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿O estamos bien? No, y por eso, digamos, Estamos chill. Perdón, no entendí. de mi parte todo bien, doctor. Ok, De mi parte tampoco, doctor. ok. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sobre las fibras nerviosas, ¿ok? Una fibra nerviosa se compone por un axón con sus correspondientes vainas nerviosas, ¿sí? Vamos a ver que todos los axones periféricos, estamos hablando del sistema nervioso periférico, van a estar rodeados por una vaina de células de Schwann, ¿ok? En cambio, en el sistema nervioso central, esa vaina va a estar formada por los oligodendrocitos, ¿ok? Entonces, la presencia de la vaina y la ausencia de la vaina va a hacer que una fibra tenga una velocidad de transmisión mayor que la otra. Y esas son las fibras mielínicas y las fibras amielínicas. Entonces, este es un esquema que nos muestra sobre la fibra nerviosa que está en el sistema nervioso periférico. ¿Por qué digo periférico? Porque acá la célula que se llama célula de Schwann. Esta célula de Schwann, fíjense, como siempre va a estar rodeándole a las fibras nerviosas, ¿ok? Pero solamente en algunos casos le va a envolver, ¿sí? Y sus membranas se van a fusionar,
formando esto que se llama la vaina de mielina, ¿sí? Entonces, esta es una fibra mielínica. Tiene vaina de mielina y tiene célula de Schwann. En cambio, las fibras amielínicas también están rodeadas por las células de Schwann, pero no le forma esa vaina de mielina, ¿ok? Entonces no piensen que por ser amielínico no tiene célula de Schwann. Tiene célula de Schwann. Lo que no tiene es la vaina de mielina que le forma la célula de Schwann. Entonces, una fibra nerviosa periférica amielínica, ¿sí?, va a estar rodeada por varias células de Schwann, pero estos no le van a formar la vaina de mielina. Acuérdense. Las células de Schwann se caracterizan por ser células alargadas, de núcleo alargado, ¿sí? Y vamos a ver que cada célula de Schwann puede rodear a varios cientos de micras de un axón, ¿sí? Y le puede circundar hasta 30 axones aislados, ¿ok? Vamos a ver, esta estructura que le estoy mostrando es un nervio, ¿sí? Un nervio periférico. Y dentro de este nervio periférico vamos a ver varias fibras nerviosas, o sea, varios axones rodeados por las células de Schwann, ¿ok? Entonces, este nervio puede ser interpretado en dos cortes. Esta parte tiene un corte transversal y esta parte es un corte longitudinal. Entonces, en un corte longitudinal yo puedo ver el nervio siguiendo, ¿verdad?, su forma alargada. Por lo tanto, el núcleo que veo aquí tiene una forma alargada. Entonces, estos son los núcleos de las células de Schwann. Y aquí, en un corte transversal, fíjense, tenemos una estructura redondeada. En el centro veo como unos puntos de color rosado o eosinófilo, que es el axón. Y esta zona pálida a su alrededor es la vaina de mielina. La vaina de mielina está formada por lípidos, ¿sí? Al igual que una célula adiposa, no se ve su contenido, ¿verdad? Los lípidos no se tiñen, ¿sí?, con técnicas de rutina. Y por fuera tenemos un núcleo, ¿sí?, que es el núcleo de la célula de Schwann, ¿ok? Entonces, de esas dos formas se puede interpretar un nervio periférico con las células de Schwann y su relación con la fibra nerviosa. En el caso de las fibras nerviosas mielínicas, vamos a ver que la célula de Schwann le envuelve al axón, pero acuérdense nuevamente, el axón tiene una longitud bastante variable, ¿sí?, son bastante largas, entonces una célula de Schwann no va a poder rodearle en toda su longitud a ese axón. Entonces va a quedar segmentos descubiertos. Y esos segmentos descubiertos son los que se llaman nodos de Rambier, ¿sí? Y únicamente en los nodos de Rambier se puede despolarizar la membrana axonal. Entonces, como los nodos de Rambier no están de forma continua, si están de forma discontinua, se dice que la despolarización o la transmisión nerviosa hace como unos saltos, ¿ok? Entonces por eso es una transmisión saltatoria. Y el hecho de hacer saltos hace que la velocidad sea mayor, transmite en promedio 120 metros por segundo el impulso nervioso. En cambio, en una fibra amielínica es mucho más lento, ¿verdad? Por no tener mielina, tiene que despolarizarse de forma continua. Entonces lo hace más lento y tiene una velocidad en promedio de 1 metro por segundo. Entonces aquí tenemos otra vez un esquema. La fibra nerviosa, que es el axón, y su relación con las células, ¿verdad?, las células de Schwann. Acá tenemos la célula de Schwann, miren cómo le engloba, y luego empieza a dar vueltas a su alrededor, y la membrana plasmática es lo que se fusiona formando la vaina de mielina. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que el axón no va a poder estar recubierto totalmente en toda su longitud por una célula de Schwann, sino varias células de Schwann van a tener que rodearle a todo el axón. Entonces esos segmentos que quedan descubiertos es lo que se llama
nodos de Rambier. Y es aquí donde ocurre la despolarización de membrana. Entonces parece que hace como saltos. Esta es una imagen de microscopía electrónica donde le estoy mostrando una fibra mielínica. Esto que vemos aquí en el centro viene a ser el axón, ¿sí? Y aquí por fuera la vaina de mielina. Fíjense, la vaina de mielina está formado por capas y capas y capas de membrana plasmática de la célula de Schwann que se fusionan entre sí y forman como una cubierta gruesa, como si fuese un aislante en un cable, ¿verdad? Y aquí por fuera está el citoplasma de la célula de Schwann. Entonces aquí tenemos una fibra nerviosa, ¿sí? El axón en el centro y tenemos zonas descubiertas de vaina de mielina que se llaman nodos de Rambier. ¿Okay? Entonces acá tenemos otra microscopía electrónica de el axón y aquí esta zona descubierta es lo que se llama nodo de Rambier. ¿Sí? Acá está la célula de Schwann con su vaina de mielina. Esta es la vaina de mielina. Entonces aquí tenemos un corte transversal de un nervio, ¿sí? Y aquí en el nervio podemos ver que hay varias fibras nerviosas, ¿sí? Entonces, esta fibra nerviosa, fíjense, aquí en el centro tenemos como una estructura redondeada de color celeste. Este es el citoplasma del axón. Aquí por fuera tiene que estar la vaina de mielina, ¿sí? Y estos núcleos que están aquí serían los núcleos de las células de Schwann, ¿ok? Esto es una imagen en un corte longitudinal, estamos viendo de largo, ¿sí? Fíjense, característicamente el nervio tiene un aspecto ondulado. Se pueden de repente confundir con un tejido conectivo denso regular y los fibroblastos, o se pueden confundir con las células musculares lisas, ¿verdad? Pero en realidad muy difícil se confundan. ¿Por qué? Porque las células musculares lisas son bien rosadas, ¿sí? Y no tienen un aspecto ondulado, sino tienen un aspecto más en mosaico, totalmente ordenaditos. Y en el tejido conectivo denso regular, vamos a ver que todo el tejido tiene ese aspecto. En cambio, en un nervio solamente vamos a ver un segmento que va a tener este aspecto más ondulado, ¿sí? Entonces acá tenemos el corte de un nervio en un sentido longitudinal. Estas células que están aquí son las células de Schwann, ¿sí? Y aquí podemos ver un corte perfecto a nivel del axón. Y estas zonas de color blanco que vemos es la vaina de mielina que no se tiñe. Acuérdense que los lípidos no se tiñen. Y estos segmentos que deja aquí al descubierto, ¿sí? Esto que le estoy señalando, son los nodos de Rambier. ¿Ok? ¿Entienden lo que es un nodo de Rambier? ¿Sí o no? Sí, doctor. Bueno. Entonces acá tenemos, ¿verdad? Fíjense, esto es lo que yo les dije. Cuando nosotros miremos un nervio, ¿sí? Vamos a ver que el nervio es una estructura pequeña, no va a ser todo el tejido, ¿sí? Acá tenemos todo el tejido conectivo y aquí tenemos el nervio, ¿sí? El nervio tiene generalmente una forma alargada y tiene un trayecto ondulado, ¿sí? Parece como, ¿cómo le puedo decir? Parece como un aspecto, un trayecto serpentinoso, le vamos a decir, ¿verdad? Fíjense acá. Entonces esto es en un corte longitudinal y estos son las células de Schwann y aquí tenemos en un corte transversal, ¿sí? Donde podemos ver aquí, ¿verdad? Las fibras nerviosas, las células de Schwann. Bueno, luego tenemos la organización del sistema nervioso central. El sistema nervioso central se organiza en sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris se caracteriza por tener una coloración más oscura porque tiene mayor cantidad de cuerpos neuronales. En cambio, la sustancia blanca solamente tiene las fibras axonales, tiene por supuesto las vainas de mielina y tiene las células gliales, pero no tiene cuerpo neuronal. ¿Okay? Los cuerpos neuronales se organizan en la sustancia gris. Entonces acá tenemos un corte del encéfalo, ¿verdad? El cerebro,
donde miren cómo en la periferia tiene un color más oscuro, ¿sí? Y a eso le llamamos sustancia gris, ¿ok? Y en la parte central, miren cómo tiene un color más blanco, a eso le llamamos sustancia blanca. Ahora, la sustancia gris se organiza en el cerebro, aquí en la periferia, y le llamamos corteza cerebral, pero también en el centro en forma de los núcleos basales, ¿ok? En la médula espinal, esa organización se invierte. Vamos a ver que afuera es blanca y en el centro es sustancia gris, ¿ok? Entonces, todos los lugares donde tiene una coloración más oscura, donde es sustancia gris, ahí están los cuerpos de las neuronas. En cambio, en donde es blanco, solamente están sus prolongaciones axonal, ¿ok? ¿Se entiende ese pensamiento lógico o no están entendiendo? Sí, profe, se entiende, purete. Perfecto. Entonces, fíjense, acá tenemos una imagen, ¿sí? Macroscópica de el encéfalo, ¿sí? En fresco, un paciente que habrá fallecido por un infarto, ¿verdad? Acá tenemos la parte roja, pero lo que les quiero mostrar es esto. Miren, acá en la periferia tiene un color más oscuro. Entonces, esto es sustancia gris. Y aquí, más pálido, de color blanquecino, que es la sustancia blanca, ¿ok? Luego de fijar, ¿verdad? Con formol ya tiene un color más oscuro, pero fíjense cómo la organización persiste. Aquí en la periferia, más oscuro todavía, la corteza, y aquí la parte blanca, la sustancia blanca. Pero acuérdense que también en la parte más profunda puede haber los núcleos de la base, ¿sí? Que tienen aglomeraciones de cuerpos neuronales, ¿sí? Entonces acá también es sustancia gris. ¿Puedes repetir esa parte del núcleo de la base? Y acá Que está. Y acá, fíjense, tenemos en la parte periférica sustancia gris, pero también en la parte central, ¿verdad? Eso se llaman núcleos de la base, ¿sí? Porque está en la base del cráneo. Y tiene sustancia gris, ¿ok? Estos son los núcleos de la base. ¿Me entendés? sí, gracias. Probablemente no entiendas el nombre, ¿verdad? Por la posición anatómica de la imagen, pero a eso nomás se refiere, ¿verdad? Los núcleos que están profundos se llaman eh, núcleos basales, ¿ok? Bueno, ahora, histológicamente se arma un quilombo. ¿Por qué? Porque todo es rosado, ¿sí? Todo es rosado acá. Es muy difícil, ¿verdad? Diferenciar dónde es sustancia blanca y dónde es sustancia gris en esta imagen, por ejemplo, ¿sí? Porque todo es rosado. Pero yo tengo que ubicarme anatómicamente, ¿sí? Si yo sé que aquí es la parte periférica, entonces esta zona probablemente sea sustancia gris. Y aquí es la parte más central, entonces tiene que ser sustancia blanca. ¿Me entienden? Entonces hay que ubicarse anatómicamente, ¿sí? Esto es en el cerebro. En el cerebelo es un poquito más fácil, ¿sí? Fíjense, en el cerebelo tiene un color un poco más llamativo, ¿sí? Y se puede distinguir lo que es sustancia blanca y sustancia gris, ¿ok? Vamos a ir viendo uno a uno. Entonces, ustedes tienen que saber no distinguir en la microscopía las capas del cerebro y del cerebelo, porque eso ustedes van a ver probablemente más en neuroanatomía, ¿sí? Pero sí tenemos que saber los nombres de estas capas. Por ejemplo, el cerebro, ¿sí? La corteza cerebral se organiza en 6 capas, que son la molecular, la granular externa, la piramidal externa, la granular interna, la piramidal interna y luego una capa que se llama multiforme, ¿ok? Y el cerebelo, su corteza, se vuelve otra vez a organizar en una capa molecular, en una capa con celas de Purkinje y una capa que se llama granular, ¿ok? Estas son las organizaciones de las dos cortezas, cerebrales y cerebelosas.
¿ok? Bueno, entonces acuérdense, distinguir histológicamente no van a poder hacerlo, ¿ok? No se preocupen, pero sí tienen que saber, ¿verdad? La parte teórica. ¿Cuáles son? ¿Sí? Estas capas. Luego tenemos los nervios periféricos, ¿sí? Los nervios periféricos van a estar formadas por las fibras nerviosas asociadas, ¿verdad? Con vainas o capas de tejido conectivo y van a formar esto, ¿sí? Los nervios. Vamos a ver que estos nervios tienen capas de tejido conectivo que se organizan de forma muy similar a el músculo, ¿sí? Acuérdense, el músculo tenía epimicio, perimicio y endomicio. Entonces los nervios tienen también algo parecido. Se llama epineuro, el tejido conectivo grueso, denso, que envuelve a fascículos nerviosos, ¿sí? Luego tenemos cada fascículo nervioso rodeado por otra capa de tejido conectivo grueso, denso, que le llamamos perineuro. Y cada fibra nerviosa, ¿sí? Va a tener un tejido conectivo laxo en su interior, ¿sí? Que le vamos a llamar endoneuro. Entonces, fíjense aquí, tenemos un nervio. Este es un nervio bastante pequeño, por eso solamente tiene epineuro y adentro endoneuro, ¿sí? Y dentro del endoneuro, fíjense, el tejido conectivo es laxo, ¿sí? Está rodeando a cada fibra nerviosa. Y por fuera, acá tenemos el epineuro, una capa de tejido conectivo más denso. Parece como una cápsula, ¿sí? Bueno, algo que no sé si me olvidé de comentarles, ¿verdad? Es que los nervios periféricos no tienen cuerpos neuronales, ¿ok? No tienen cuerpos neuronales, solamente tienen prolongaciones axonales y tienen las células de Schwann que le forman la vaina de mielina. No hay cuerpo neuronal en un nervio periférico, ¿sí? Los cuerpos neuronales están aquí, en los ganglios nerviosos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un ganglio nervioso? Es un acúmulo de cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central, ¿ok? Son engrosamientos de los nervios y vamos a ver que estas células neuronales van a estar rodeadas por unas células no gliales, son unas células de sostén especiales, ¿sí? Estas células se llaman células satélites, ¿sí? Entonces acá, fíjense, esto que vemos aquí son grupos de cuerpos neuronales, ¿ok? Fuera del sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, esto es un ganglio nervioso, ¿sí? Y las células neuronales están rodeadas por unas células aplanadas, ¿sí? Que se llaman células satélites. Vamos a ver si hay acá. Acá está. Fíjense, estas células que están aquí son células satélites. Estas células satélites le rodean a toda la neurona, dándole sostén, protección, ¿sí? Cumpliendo su función de célula glial. Tenemos los ganglios autónomos, ¿sí? Estos ganglios autónomos se caracterizan por carecer de una cápsula y se encuentran dentro de órganos específicos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí un ganglio autónomo dentro del espesor de la pared del tubo digestivo, ¿sí? Este sería una capa de tejido conectivo, se llama submucosa de una porción del tubo digestivo y a esto le llamamos plexo submucoso, ¿sí? De Auerbach. Y aquí también encontramos grupos de cuerpos neuronales sin cápsula dentro de la capa muscular también del tubo digestivo y esto se llama plexo mientérico de Auerbach, ¿ok? Submucoso de Meissner y mientérico de Auerbach, así se llama. Entonces aquí podemos ver un mayor aumento. Son cuerpos neuronales, son neuronas, ¿sí? Son ganglios que están dentro de un órgano en específico, ¿verdad? Entonces este está en la submucosa y este está entre las capas de músculo. Este se llama de Meissner y este se llama de Auerbach.
forman parte del sistema nervioso autónomo, ¿ok? Entonces, dentro del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Vamos a ver que tenemos lo que es el sistema parasimpático y el sistema simpático, ¿ok? Te van a saber mucho mejor después por neuroanatomía, no sé si ya desarrollaron, ¿verdad? Pero los núcleos de las neuronas que tienen fibras parasimpáticas se encuentran en la región craneal y en la región sacra. Por eso se dicen que tienen un origen cráneo-sacro. ¿Cuáles son estos? Son los nervios craneales del tercer, séptimo, noveno y décimo par, ¿sí? Yo me acuerdo bien que el décimo es el vago, ¿verdad? Y el séptimo es el facial. Y de los nervios sacros tenemos el segundo, tercer y cuarto nervios sacros. ¿Okay? Estos son los nervios que se encargan de la erección, por ejemplo. Y tenemos el simpático, que tienen un origen tóraco, ¿sí? Lumbar. ¿Sí? Entonces vamos a ver que en la región torácica, ¿sí? Y lumbar se van a originar, o sea, van a tener los cuerpos neuronales de esas fibras nerviosas autónomas, ¿sí? Y se organizan también alrededor de la médula espinal en forma de la cadena simpática, ¿sí? La cadena simpática tóraco-lumbar. Algo que diferencia entre el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? El parasimpático y el simpático, es que están compuestos por dos neuronas, dos circuitos neuronales. La primera neurona se llama neurona preganglionar y la segunda neurona se llama neurona postganglionar. ¿Ok? Vamos a ver que la primera neurona libera un neurotransmisor común, ¿verdad? Para ambas partes, ¿verdad? Tanto simpática como parasimpática, que es la acetilcolina. Pero la segunda neurona ya se diferencia, ¿sí? El simpático libera noradrenalina y el parasimpático acetilcolina, ¿ok? Bueno, y luego tenemos las terminaciones nerviosas periféricas, ¿sí? Vamos a ver que las terminaciones pueden terminar de forma libre o puede terminar en forma de algunas estructuras especiales que le llamamos receptores sensoriales, ¿sí? Estos receptores pueden reaccionar ante diferentes tipos de estímulos que pueden ser físicos o químicos. Vamos a ver que se pueden clasificar de manera bastante distinta. Una es sensibilidad común y otros son órganos en los sentidos. Órganos en los sentidos, ya saben, ¿verdad? La vista, oído, el equilibrio, el gusto, el olfato. Esto vamos a ver cuando desarrollemos cada órgano correspondiente. Y la sensibilidad común puede ser dolor, calor, frío, presión, contacto, posición y sensibilidad visceral. Los estímulos pueden ser mecánicos, químicos, lumínicos o pueden ser térmicos. Entonces los receptores perciben esos estímulos especiales. Entonces se llaman mecanorreceptores, quimioreceptores, fotorreceptores y termorreceptores. Dependiendo de la posición anatómica de estos receptores, pueden ser exteroreceptores, que son los receptores superficiales, que pueden percibir el calor, ¿sí? Por ejemplo, o la presión, están en la piel. Los propios receptores que están dentro de las articulaciones, que son las terminaciones miotendinosas, ¿sí? O ¿cómo es que se llama? No me estoy acordando ahora. El uso neuromuscular, ¿sí? Son propios receptores. Y luego tenemos los interoreceptores que están dentro de los órganos viscerales, ¿sí? Dentro de los intestinos, ¿sí? Etc. Y otra clasificación es cuando la terminación nerviosa es libre o cuando la terminación nerviosa es encapsulada, ¿ok? Las terminaciones libres se encuentran casi en todos los epitelios, tejido conectivo, en la musculatura y la membrana serosa. ¿Okay? Por lo general son receptores para el dolor, ¿sí? Son nociceptores. Vamos a ver que también pueden ser termorreceptores como mecanorreceptores. Mecanorreceptores podemos ver que algunas terminaciones nerviosas libres terminan rodeándole a los pelos. Entonces cuando el pelo sufre alguna deformación, el sistema nervioso lo interpreta, ¿verdad? Como una deformación o una presión, ¿verdad? Eso se llama mecanorreceptor, ¿ok?
Y luego tenemos las encapsuladas. Las encapsuladas son varias. Vamos a hablar de dos nada más, porque esto también vamos a ver mejor cuando demos piel, porque son principalmente localizados dentro de la piel. Son el corpúsculo de Meissner y el corpúsculo de Pacini. El corpúsculo de Pacini es una estructura redondeada que tiene un aspecto, está rodeado por capas concéntricas, ¿sí? De membrana, de capas de células de Schwann, y tiene un aspecto en cebolla, ¿sí? Les voy a mostrar después las imágenes. Estas estructuras se suelen, perciben las deformaciones mecánicas, ¿sí? Y el sistema nervioso central lo interpreta como presión, ¿ok? Y luego tenemos el de Meissner, que es una estructura más ovalada, ¿sí? Y dentro de la estructura ovalada tiene la prolongación axonal con las células de Schwann, siguiendo un trayecto más elíptico, ¿sí? O en zigzag. También le vamos a mostrar después, ¿ok? También son mecanorreceptores, ¿ok? Luego tenemos los cuerpos de Ruffini, también se encuentran en la piel, también son mecanorreceptores, ¿sí? Son estructuras más alargadas, ahusadas, que están compuestas por fibras de colágeno, ¿sí? Y perciben, ¿verdad? La deformación, la tensión que puede sufrir este tejido, ¿verdad? Son también mecanorreceptores. Tenemos los usos musculares y los usos miotendinosos, que son estas estructuras, yo me acuerdo bien que le hablé, ¿verdad? Se encuentran dentro del tejido muscular y ellos son receptores propioceptivos, son profundos y ellos le dan información al sistema nervioso central sobre el grado de tensión de los músculos y los tendones, de tal manera a regular ese grado de contracción que se llama tono muscular. ¿Ok? Y luego tenemos las meninges, ¿sí? Las meninges son las membranas que rodean al encéfalo y la médula espinal. Son tres: dura madre, aracnoides y pía madre. La pía madre es la más interna, la íntima, que está pegada al sistema nervioso central del encéfalo, la médula espinal, ¿sí? Luego tenemos por fuera la dura madre, que es una capa de tejido conectivo denso, ¿sí? Que está fusionado con el periósteo de la calota, ¿sí? Y entre la dura madre y la pía madre tenemos una capa que se llama aracnoides. La aracnoides es una capa más delgada que tiene como unas prolongaciones hacia la pía madre y hay un pequeño espacio entre la aracnoides y la pía madre que se llama espacio subaracnoideo. En este espacio subaracnoideo es donde circula el líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, que es un líquido en el cual el sistema nervioso central está suspendido y flotando de tal manera que no hace contacto con estructuras duras como el hueso, entonces le protege. Vamos a ver que hacia adentro del encéfalo y también de la médula espinal hay unos canales, ¿sí? Acuérdense, esos canales estaban tapizados por las células ependimarias, ¿sí? En la médula espinal se llama canal del epéndimo, pero en el encéfalo se dilata y forman estas estructuras que le llamamos ventrículos cerebrales. Tenemos cuatro, dos debajo de cada hemisferio cerebral, ¿sí? Que son el número par, uno central, que se llama tercer ventrículo, y otro que está por delante del cerebelo, que se llama cuarto ventrículo. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia con el canal del epéndimo? Estas estructuras tienen mayor espacio, es un espacio más dilatado, y también tiene presencia de algo que se llama plexo coroideo, que es la estructura que produce el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? ¿Qué es el plexo coroideo? Son evaginaciones hacia la luz ventricular formadas por células ependimarias, más vía madre y capilares. ¿Ok? Vamos a ver que este lugar produce el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido claro, incoloro, ¿sí? Que se produce aproximadamente en un volumen de 150 ml y circula en ese espacio subaracnoideo. Acá podemos ver, esta es la cavidad ventricular, está tapizada por las células ependimarias y en segmentos vamos a ver cómo estas
vegetaciones, ¿sí? Que se llama plexo coroideo, y el plexo coroideo va a estar formada por células ependimarias, ¿sí? Con células de la pía madre, ¿sí? Y abundante red capilar, ¿ok? Acá entonces es donde se va a producir el líquido cefalorraquídeo en forma de un transudado, ¿sí? El líquido, el plasma que está aquí, va a pasar a este espacio, produciendo el líquido cefalorraquídeo. Acá podemos ver cómo está formado el plexo coroideo, ¿sí? Vamos a tener el tejido conectivo con los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos se caracterizan por ser capilares, muy permeables, ¿sí? Por lo tanto, el líquido pasa con facilidad al tejido conectivo, pero de ahí tiene que volver a pasar a la luz ventricular, pero ahí es seleccionado gracias a las células, ¿sí? Del plexo coroideo, que son unas células especiales entre células ependimarias y células de la pía madre. Aquí, por ejemplo, las células tienen uniones de tipo oclusiva. Entonces, esto es una barrera, tipo la barrera hematoencefálica. ¿Ok? Entonces, las sustancias que llegan al líquido cefalorraquídeo tienen que sí o sí pasar por la célula. Entonces, la célula les selecciona, ¿sí? Es un filtro de selección. ¿Ok? Y luego tenemos la barrera hematoencefálica, que tiene la función de proteger el tejido nervioso encefálico, regulando qué sustancias pueden pasar o no. ¿Ok? Entonces, eso está formado gracias a las uniones oclusivas que tienen las células endoteliales, más ciertas estructuras que le protegen, que son, por ejemplo, las prolongaciones de los astrocitos. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, fíjense, un capilar va a estar revestido por las células endoteliales. Las células endoteliales tienen uniones de tipo oclusivo, entonces las sustancias no pueden pasar con facilidad. Y también vamos a ver que está protegido por las prolongaciones de los astrocitos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sustancias pueden pasar aquí? Y solamente sustancias que son pequeñas, como el agua, o sustancias apolares, como algunos gases, y también sustancias liposolubles pueden pasar. ¿Ok? Y eso es todo. ¿Alguna duda que tengan, muchachos?